¿Qué tal, queridos amigos, lectores y oyentes de Radio TV AN24? Mi nombre es Damián Martín y como todos los lunes, nuevamente estamos aquí en este programa que es suyo también, Comunidad Bookstagram. El programa que trata sobre este fenómeno literario que está copando las redes y que llegó para quedarse. Bueno, ¿cómo han estado en esta semana? Espero que les haya gustado, porque a mí me encantó hacerlo, el programa anterior, en el que tuvimos al gran escritor peruano Mario Segarra hablando de literatura, por supuesto, y de sus últimas dos novelas, Tan ignorado como aquí, acá está el ejemplar, publicado por Barenhaus, y también su última novela, perdón, que se me fue el nombre, Un maníaco homicida a la vez. Sí, ahí está. Siempre se me olvida el nombre de la segunda novela, que de hecho la estoy terminando de leer y está espectacular. Se los recomiendo. Vayan, vean el programa, consíganse los libros de Mario porque realmente valen la pena. Y hoy, en esta entrega que ya es la 10ª, hoy es el 10º programa, este lunes, vamos a hablar de un tema que les va a interesar mucho, sobre todo a aquellos bookstagramers que también quieren lanzarse al mundo de la escritura, y es la autopublicación, ¿sí? El escritor, por lo general, que recién comienza, sobre todo el escritor de este siglo XXI, se encuentra con la gran pregunta de qué hacer. Tengo mi escrito, lo he corregido, lo he trabajado en un taller literario, lo he mandado a corregir por un corrector o como fuera, pero ya está acabado. Ese texto está listo como para mandarlo al horno, es decir, a la imprenta, y que se convierta en ese objeto tan codiciado por el escritor, que es el libro. Ver su obra convertido en esto, ¿no? Con las tapas, las solapas, ver su nombre aquí, su biografía. ¿Y qué hacer, no? Hoy el siglo XXI nos presenta un abanico de oportunidades que antes el escritor no tenía. ¿Cuál era el camino tradicional? El camino tradicional era, esperar que una editorial me publique. Y también, más vale que eso, dé rédito, porque la forma de imprimir que se tenía antiguamente, que se sigue usando, pero que era casi la única, era el sistema offset, que era un sistema que no permitía tiradas cortas. Entonces, si yo no me quería arriesgar y quería hacer una tirada de 50, 100, 200 libros, nadie iba a publicarme, porque este sistema del cual les hablo permitía, para que rindiera en cuanto a los costos, hacer tiradas enormes de miles de ejemplares, si no, no valía la pena. Entonces, el autor tenía que esperar a que lo tocara la varita mágica de la edición, o ganar algún concurso literario, o cosas por el estilo. Tener algún contacto también, ¿por qué no? Y un poquito de suerte, más allá del esmero. ¿Sí? Acá estamos dejando de lado el mérito propio, ¿sí? Porque cuando uno no es conocido por nadie y nadie lo ha leído, si uno escribe bien o mal, nadie se entera. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo llego al público? Hoy tenemos la gran ventaja de que existen nuevos sistemas de impresión y también de llegar al público, como los que nos ofrece Internet, por ejemplo. Y la autopublicación se convierte también en una alternativa para el escritor que quiere entrar por otro lado al mercado editorial. Así que para hablar de esto, lo hemos invitado a Pablo Mariosa, ¿sí? Él es psicólogo, también es escritor, y lo vamos a presentar entonces. Ya lo tenemos con nosotros a Pablo Mariosa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Damián? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien Muy ahí? bien, sí, te escucho perfecto, excelente. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado mi invitación, por tener ganas de hablar de este tema también, ¿sí? No sé cómo vos lo ves este tema en las redes, que te movés muy bien en internet, en lo que es Instagram. ¿Cómo ves este tema de la autopublicación? Yo creo que es un tema que interesa, ¿sí? ¿Vos percibís lo Bien. mismo?
Sí, desde ya. Antes que nada, gracias por decirme que me manejo bien en las redes. Fue todo como autodidacta, entonces agradezco eso. Eh, y mucho por aprender, por cierto, porque además lo que tienen, hablando de esto, ¿no? También de cómo evoluciona y se transforma Ujú. la manera de difundir la propuesta literaria, ¿no? Las Sí. historias. Bueno, las redes van cambiando todo el tiempo y yo al menos no considero que es importante que los autores seamos aliados de esto, ¿no? Es decir, una cosa es el producto literario, Ujú. que para mí sigue siendo lo más relevante, que eso tenga calidad, Por eh, supuesto. pero por otro lado, la pata de las redes se ha convertido en algo fundamental y creo que antes que renegar es fundamental hacer este aprendizaje bueno, de ser aliados, ¿no? Claro. Eh, Creo que la autopublicación es una herramienta válida. Yo desde hace años que la contemplo y la utilicé y recién ahora con una nueva novela tuve la posibilidad de dar el salto a no tener digamos, poner el dinero de mi bolsillo para publicar ejemplares. Ujú. Eh, Me parece que el único problema que hay con esto es que hay muchos servicios que se ofrecen que no hacen ningún chequeo ni siquiera mínimo del contenido del texto y eso hace bueno, que se imprima cualquier cosa, ¿no? Para Claro. decirlo lisa y llanamente. Claro. Ese es un problema, que puede dar la sensación de que, listo, publicar un libro es escribir cualquier cosa y como lo Ujú. puedo pagar va a salir y listo, ya está. Y bueno, no coincido, pero entiendo que es algo que se puede interpretar de esa forma, ¿no? Ujú. Bueno, hagamos de cuenta que, digamos, entre nuestros oyentes seguramente hay gente que no tiene ni idea de esto. Entonces, yo te propongo ahora, porque, bueno, has dicho cosas muy interesantes, pero digo, te propongo que le cuentes al oyente, que también es un navegante de los Sí. espacios que ofrece Instagram, que le cuentes un poco en qué consiste este proceso de autopublicación, ¿no? Eh, Supongo que en algún momento no tenías ni idea vos tampoco. Bueno, ¿cómo es este No, proceso? tal Yo cual. quiero publicarme y Sí. con qué me voy a encontrar, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo sería la cosa? ¿Por dónde va? Yo por lo primero como sabrás, algo que disfruto mucho es Ujú. coordinar talleres que son de escritura creativa en realidad, pero son talleres que muchas veces los que participan personas que tienen como objetivo alguna publicación literaria, ya sea Claro. cuento, relato, novelas, y surge esto, ¿no? Y siempre sugiero lo mismo, que es empezar por, bueno, hay una historia, algo que uno quiera contar, tenemos algo para expresar, para comunicar, como que para mí esa es la base fundamental. Ahora bien, si vos tenés algo y te sentaste, lo escribiste y tenés como objetivo publicarlo, que es válido, bueno, ahí Ujú. aparecen diferentes caminos, ¿no? Están un poco, al principio vos lo decías, ¿no? Esto de esperar a que un sello editorial se interese y conseguir un contrato tradicional, por así decirlo, que sería, bueno, que la editorial se haga cargo de la inversión económica que requiere imprimir esos ejemplares, difundirlos, maquetación, corrección, todo lo que puede implicar. Ujú. Está la posibilidad de participar en un certamen, en un concurso literario, para ver si ahí a través de algún premio se puede lograr la publicación, Ujú. pero siguen siendo estos caminos muy difíciles. Primero, porque los sellos editoriales, desde los independientes hasta los que son monstruos como Penguin Random House, ¿no? Claro. Y un montón de otros sellos por ahí de menor estructura, eh, reciben miles y miles de manuscritos y la verdad es que no, no sé si no todos tienen recursos para leerlo, sino que sinceramente reciben de todo y se entiende que sea difícil leer Ujú. toda esa cantidad de material, ¿no? Más allá de la calidad que tenga. Eso implicaría poner a disposición un montón de recursos. Claro. Sí, como crítica, me parece que estaría bueno que como mínimo los sellos editoriales, sin importar
qué tan chicos o grandes sean, habiliten aunque sea una respuesta automática de que si los escritores mandan un mail, por más que Claro. no los conozca nadie, que digan, bueno, hemos recibido lo que sea que haya mandado, ¿no? Aunque sea un Word y aunque no Ujú. esté bueno lo que mandó, porque uno de los grandes problemas que hay es que las personas se quedan con muchísima incertidumbre, no saben si se recibió el manuscrito, si está bueno o no, si alguien lo evaluó o no, hay mucha falta de respuesta. Pero Claro. bien, eh, supongamos que vos tenés escrito, no sé, escribiste X cantidad de cuentos, lo suficiente como para, no sé, como hacer una antología de cuentos, un libro de cuentos, o tenés una novela breve, extensa, y querés sacar el libro. Es muy difícil llegar a un sello editorial. Ujú. Si ese es el objetivo, hay que tener en cuenta que no es cuestión de agarrar y mandar mails masivos a todas las editoriales, sino que está bueno tomarse el trabajo. Es decir, las personas que escribimos tenemos la expectativa de que otras personas se interesen en nuestro manuscrito. Bueno, Tal cual. nosotros también, si escribimos, tenemos que tener, por lo menos, tomarnos el laburo de decir, bueno, ¿a qué sello editorial le presento mi propuesta? Porque si yo le mando masivamente a todas las editoriales, bueno, un montón no van a tener nada que ver, supongamos. Claro. Si yo escribo una novela de ficción que es una novela, no sé, de ciencia ficción y le Ujú. mando un montón de sellos editoriales que publican cualquier cosa menos ciencia ficción, y es probable que ni siquiera respondan ahí porque Claro, sí, sí. uno se van a dar cuenta de esto, ¿no? Como que no hubo ni siquiera interés en ver este sello que publica. Claro, hay que tener en cuenta que cada editorial y con sus sellos este, tienen lo que se llama, para el público lo digo, por ahí no lo saben o no manejan este lenguaje más técnico, tiene lo que se llama un catálogo. Es decir, cada editorial tiene una preferencia, tiene como un index de los libros que va a publicar, que ha publicado y que quiere publicar. Entonces, por ejemplo, Siglo XXI, por nombrar un caso famoso, publica ensayo, ciencias sociales más que nada, historia. Entonces, como bien dice Pablo, si uno tiene una novela o tiene un libro de cuentos, no lo va a llevar a siglo XXI, porque ni siquiera lo van a leer cuando se den cuenta en tu carta de presentación o lo que les hayas mandado, la breve esquela donde escribís tu producto, porque en este caso hay que mencionarlo como lo que es, en este sentido es un producto que uno le está vendiendo a la editorial para que se lo publique. Van a ver que es literatura narrativa, no es un ensayo, no tiene nada que ver con su catálogo, no lo van a tomar en cuenta, lo van a desestimar. Es eso, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, tal cual. Y esto, perdón que me fui un poco, pero está todo relacionado. Me fui un poco Claro. de la autopublicación, pero digo, si uno tiene ese objetivo y dice, listo, escribí mi novela, supongamos Ujú. de ficción, policial, lo que sea, bueno, ver qué sellos publican ese tipo de material, de libro, como para estar alineados y a quienes les presenten, más allá de que sea un sello chico, un sello grande, Tal que cual. trabaje a nivel global o solo provincial o nacional, bueno, que esté alineado con lo que nosotros tenemos para ofrecer como material y como producto literario, ¿no? Ujú. Ahora bien, el mismo criterio con el certamen, con el concurso. Si nosotros tenemos una novela y la presentamos para un concurso de cuentos o de poesía y ni siquiera lo va a evaluar el jurado o quienes se Sí. encarguen de premiar, ¿no? Entonces, esto puede parecerte una obviedad, pero te puedo asegurar que un montón de personas arrancan ya con el pie izquierdo en el sentido, ¿no? De como que arrancan Claro. de otra manera, ¿no? Como por un camino incorrecto. Entonces ya empezás a acumular frustración y bronca y por ahí ni siquiera estás bien informado sobre qué tenés que hacer. Bueno, es similar a lo que Ahora pasa bien, cuando se busca trabajo también, ¿no? Y se envía el currículum, algo que no tiene nada que ver con lo que uno por ahí sabe, o es como decir, si uno tiene experiencia en determinada cuestión y manda, no sé, yo he trabajado no sé, en atención al público en varios cafés y mando para un puesto de ingeniero, no voy a calificar, digamos, si no soy ingeniero. no, tal cual. Entonces va por Sí. ahí la cosa. Es un poco. Está bueno lo que decís, porque es una cuestión de sentido común y como dice la frase, a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Ujú. Sí, no, no, es que es cierto. Y eso me parece que está bueno aclararlo. Ahora bien, Sí. también es cierto, ¿no? Que, y esto lo digo por experiencia propia,
uno puede tener un producto, independientemente de la calidad, digo, un producto literario que decís, listo, acá tengo una novela, supongamos, Bien. ¿no? De ficción. Sí. Sí, repitiendo un poco este mismo ejemplo. A mí me pasó con una novela que publiqué en forma independiente que se llama La ciudad y los árboles, es que me tomé, primero la anoté para un premio Clarín, creo que era de novela, cuando no tenía ningún sentido por el tipo de novela que es y el tipo de propuesta que es, no tenía Claro. ningún sentido que fuese premiada. Pero no importa, yo me mandé igual porque decía, si gano este premio ya está, o sea, ya voy a tener un montón de lectores. Bueno, Sí. grave error porque tuve un año esperando cuál era el veredicto y si me hubiera informado un poco mejor antes, hubiera sido tiempo que le podría haber dedicado a encontrar un sello que por ahí sí le interesara o que me diera una devolución de, che, mira, Ujú. esto está, hay que trabajarlo, hay que reescribirlo, o esto está bien, pero mejor anda otro sello porque acá no nos interesa, etcétera. Eh, Ahora bien, sí es cierto que hay mucha falta de respuesta y demás, o puede ser también que haya respuesta y que no haya interés, ¿no? Ujú. También puede ser eso. Y Sí. quizás no es porque esa historia no valga la pena o que no se pueda pulir o reescribir o corregir o mejorar, sino porque, bueno, por ahí no se da con lo que el mercado editorial está buscando o con la apuesta que quiera hacer el sello editorial que te haya respondido. Ujú. Eso no quiere decir que uno tenga que bajar los brazos, ¿sí? Es decir, eso ya Tal cual. va a depender mucho de cada persona, pero que no encuentres un sello editorial más allá de lo ardua que pueda ser y específica que pueda ser tu búsqueda, porque vos podés decir, Ujú. sí, todo esto que dice Pablo está buenísimo, pero yo le escribí a los 10 sellos que están perfectamente alineados con mi libro y no me respondieron o me dijeron que no les interesa, o que ya cerraron, no aceptan más obras por lo que resta del año, o que hasta que termine la pandemia, Sí. etcétera. Y por ahí vos querés publicar igual y estás en tu derecho, y bueno, entonces, ¿qué haces? Y ahí aparece la autopublicación como un camino que para mí es súper válido. Ujú. La autopublicación consiste en, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Sí, Por ahí sí. hay algún sello que ofrezca un servicio diferente, pero en general se trata de que vos pagues para que te impriman los ejemplares, con en el medio un asesoramiento que Ajá. implica eh, un asesoramiento en cuanto a la gestión que hay que hacer, que por lo general estas editoriales se encargan de hacértela y te cobran honorarios por eso, porque todos los libros tienen que tener su código ISBN, que es Bien. este código de barra que tiene una serie de números que hacen que se pueda identificar a nivel internacional, si no me equivoco, cada libro, ¿no? Eh, y bueno, ese trámite vos, si querés, lo podés hacer. Yo, de hecho, si bien no soy editor para un libro, como lo hice 100% independiente, busqué en Google cómo hacerlo, me registré y lo hice por mi cuenta, pero Claro. Uno se digamos, informa. Tenés que exacto, informarte sí o sí porque si no, digamos, no podés tampoco confiar 100% en que el otro al que le estás pagando va a hacer lo que vos tenés en mente también, ¿no? sí, tal cual, eso. Siempre es recomendable que por más que contraten un servicio completo, que les hagan todo de punta a punta, que estén ahí encima. Y a eso después quiero llegar después, porque digamos, Claro, después está la otra pata de que los libros no se van a vender solos, ¿no? Entonces, claro. pero, Bueno, pero pero no, sí. dale, perdona, termina, te quería preguntar algo, pero dale, dale. No, no, que esto que a lo que voy es como para hacerlo sintético, pero que se entienda, no es que uno directamente manda el Word, ¿no? Claro. Listo, escribí esto y la editorial ya lo manda a imprimir. En el medio hay un montón de pasos previos. Uno que siempre es recomendable es que haya una revisión de ese material, una corrección de estilo, preferentemente por alguien que se dedique a eso o idealmente alguien, Ujú. digamos, que trabaje, que sea editor, que pueda no solo corregir cuestiones que puedan tener con si una coma va o no, sino trabajar de una manera mucho más profunda de la estructura que tiene ese libro, de si Ujú. se cumplen o no los objetivos, de si el ritmo de lectura que pide esa historia, esa trama, va con fluidez o si hay que hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Pero digamos, ese Word que vos terminaste de escribir, esa novela, alguien lo tiene que maquetar, tiene que diseñarlo para que quede digamos, en un formato que vaya con el tipo de libro que vos
después quieras, ¿no? Ya sea de bolsillo, sea de otro tamaño estándar u otra medida. Y bueno, todo lo que hay que hacer en el medio, la mayoría de las editoriales a las que uno les puede pagar por publicar, te lo van a ofrecer, a veces con un costo adicional, te van a decir, si además querés que alguien te corrija esto por X plata más, te damos un corrector. Y bueno, y ahí se completa, digamos, ese servicio que termina siendo, tenés impreso el ejemplar de tu libro, ¿no? Claro. Sí, tal cual, es así, digamos, el proceso de autopublicación tiene, digamos, lo que es el libro en sí, tiene un antes, un durante y un después, también tiene esas tres dimensiones. El antes, que ahora me gustaría que hablemos un poco de estas tres dimensiones, digo, el antes donde se incluye la edición en sí misma, con la corrección del texto, la maquetación, el diseño gráfico, etcétera, etcétera. Después la impresión, que sería el durante, el hacer el libro en sí mismo. Y por último el después, que vendría el tema del marketing, los canales de venta, la difusión, etcétera. O sea, es un proceso también como bastante complejo, que está bueno y que me gustaría que ahora lo charlemos, pero también quería decir que más allá de las editoriales, que también hay editoriales que hay que decirlo, Sí. yo no metería todas en la misma bolsa. Digo, hay editoriales que sí, por ahí contestan, que toman manuscritos, hay otras que no toman manuscritos, entonces sacan de su propia, de su propia reserva a los escritores que van a publicar, otras no, les gusta esto de recibir nuevas propuestas, y algunas responden también, sí hay que decirlo. Pero yo también pensaba de que quizás también es válido llegar a la autopublicación desde otro lugar. Porque pensaba esto, ¿no? Sabemos que lo que más se vende y lo que más se lee es la narrativa, ¿sí? La poesía se lee muy poco, la verdad decayó un montón en las últimas décadas. Pero supongamos que vos tenés ganas de escribir igual un poemario o un ensayo sobre un tema que decís no me lo va a publicar nadie porque a mí me fascina este tema, qué sé yo, un ensayo sobre los caniches, por ejemplo. Y uno dice, amo los caniches, me encantan y quiero escribir un ensayo sobre esta raza de perro y nadie me va a quitar ese gusto. Digo, bueno, pero sos consciente que seguramente no te lo publique nadie, porque la editorial te va a decir, no, esto no se vende, hermano, o sea, olvídate. Entonces también es válido decir, bueno, lo voy a autopublicar y yo voy a hacer el esfuerzo para venderlo. Claro que sí. Digo, claro, como llegar desde otro lugar, ¿no? No solamente porque por ahí en mi recorrido tal editorial no me lo quiso publicar, pienso. Como que Sí, también son sí, válidos sí, esos sí. caminos. Además, por eso, para mí, a ver, de hecho, Ujú. a mí no me parece que, digamos, que que un libro sea autopublicado, sea publicado por el sello más grande o un sello de prestigio. Entiendo que para el que está en el mundo de letras, de literatura, de edición, pueda tener un plus. Pero Claro. digo, yo como lector trato de sacarme todos los prejuicios de encima y llegar a un libro o porque me siento atraído por esa trama, o por esa portada, o porque alguien me lo recomendó, o porque me lo Ujú. regalaron, lo que sea, pero que me llama y trato de ir y no me importa si es autopublicado o es de X sello. Entonces digo, yendo a la primera etapa, que es el proceso creativo, el momento en el que uno se sienta a escribir, a contar una historia, a escribir poesía, a escribir un ensayo, lo que sea. Ese Sí, momento tiene que ser para mí el más importante. En el momento bien, en el que vos trabajás esa historia que querés contar, ese ensayo que querés desarrollar, ese tema en el que querés profundizar, ese mundo, universo que le querés proponer a las personas que vayan a leerlo. Eso es lo más importante. tal Después cual. viene este momento que es la publicación y ahí es donde se abren diferentes caminos, ¿no? Ujú. Pero me parece que es importante esto hacer como esa discriminación en el sentido de primero está escribir algo Bien, y después está publicarlo, claro, ¿no? Como tal no cual. mezclar esas dos cosas. Tal cual, sí, porque primero, retomando lo que vos decís, uno es escritor, que después te quieras autopublicar es otro asunto, digo, ¿no? Pero como vos bien decís, tenés razón, uno primero escribe, digamos, en el caso del que es escritor. Y también pensaba en cuanto a que
Bueno, si uno pone todas las fichas en la publicación y nada más, tendrá un hermoso libro en cuanto a objeto, en cuanto a ese cubo de papel del cual hablaba Borges, pero el texto, lo que lo compone en su interior, el alma de ese libro, si uno no le puso a la escritura, que es lo que vos estás diciendo, que es lo más importante, y le puso todo a la publicación, será un hermoso libro objeto, pero literariamente no aportará nada, ¿o no? No, no, tal cual. Por eso, y acá, eh, a ver, creo que hoy en día algo que pasa y en gran parte tiene que ver bueno, con las redes, con la libertad de expresión que se nos permite, al menos acá Ujú. en Argentina, ¿no? En otros países no funciona tan así, pero digo esto de que vos puedas como contar, decir, opinar de lo que quieras, eso por supuesto que tendrá consecuencias, ¿no? Según el alcance, la repercusión que tenga, el tipo de mensaje que Ujú. uno comparta, pero digo, eh, no es lo mismo postear algo en las redes, en el feed, digamos, en las fotos que uno pone en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la red que uses, hacer un video en TikTok, lo que sea, que Bien, publicar un libro. Es claro. decir, ¿es cierto que cualquiera puede publicar un libro? Es cierto, porque cualquiera puede agarrar y puede pagar por esto de que hablamos de la autopublicación. Vos Ujú. escribís y por más que sea una barbaridad, por más que no tenga sentido, que no movilice ni a la persona más sensible y abierta del universo, bueno, listo, si pagás eso se publica y sale. Y si querés podés hacer 50.000 ejemplares, ¿no? Después te van a venir a buscar de Greenpeace porque ¿no? Parte de los bosques para semejante Claro. producto, la verdad que, bueno, Se lo terrible. diste a un cartonero Pero para que lo venda por kilo, ¿no? claro, tal cual, y ni siquiera dicen, ah, era este el libro, no. Bueno, pero a lo que voy es que es fundamental esto, ¿no? Como trabajar la historia y lo que uno quiere comunicar. Como que para Ujú. mí la clave tiene que pasar por ahí. Bien. Entonces, que en las redes, volviendo a esto que decía antes, ¿no? Se pueda opinar y decir cualquier cosa, creo que es peligroso cuando se mezcla con lo que es ya el ámbito literario, Ujú. ¿no? Y muchas veces está esta sensación de que, bueno, cualquiera puede publicar cualquier cosa. Que se pueda hacer no quiere decir que esté bien y que todos tengamos que hacerlo, ¿sí? Claro. Y esto no por una cuestión elitista de que son pocas las personas, no, 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 sino que hay que valorar el esfuerzo y el laburo y el oficio de las personas que se dedican a escribir, ya sea en literatura o en otros rubros, ¿no? Es decir, es Ujú. un laburo, es un recontra laburo, ¿sí? Claro. Es decir, no es listo, escribí esto, pum, ya está, lo pongo en Wattpad, listo. Es cierto que puede pasar que vos agarrás, escribís algo, lo subís a una red como puede ser Wattpad, que es una red que en su momento estuvo bastante de moda en estos años y sigue teniendo movimiento, ¿no? Que la gente va escribiendo por capítulos o por páginas y los lectores pueden ir comentando y compartiendo, cómo funcionan todas las redes, y de repente si eso se convierte en tendencia, y sí va a venir Penguin Random House o quien sea y te lo va a publicar, pero por una cuestión de marketing, digamos que se va a vender porque ya está, porque está explotando en las redes. Eh, Ujú. es verdad que están esos casos, pero eso no quita que haya personas que realmente le dediquen mucho tiempo y esfuerzo y oficio a lo que es la escritura y bueno, hay que lidiar con eso también, ¿no? Sí. Cuando uno quiere como publicar algo dentro de su capacidad y de lo que puede hacer, ¿no? Porque hay personas que tienen más talento o más capacidad para lo que es la escritura, para lo que es literatura, pero no sé, yo me considero, por ejemplo, una persona que intenta escribir y hacer un producto de buena calidad dentro de lo que está a mi Ujú. alcance. Y trato de que sea lo mejor posible como producto literario. Entonces, Claro. cuando alguien me mira como de reojo, me dice, no, pero este pagó para publicar, y yo pienso, ¿y sabes cuántos grandes escritores de Argentina y de otros países tuvieron que pagar para publicar? No digo que No, yo sí, sea uno de obvio. esos, ¿no? Pero digo, ¿qué tiene que ver eso? Eh, No, bueno, también existe, digamos, cierto miedo, prejuicio con el tema de la autopublicación, sí, porque, bueno, viste que el tema del libro en sí mismo tiene como esto que he hablado en algún programa, esta doble naturaleza de que por un lado es un objeto totalmente cultural y que está mal visto
mezclarlo con el vil dinero, digamos, ¿no? Y por otro lado es un producto comercial al mismo tiempo. Entonces está medio esto de que yo soy autor en el imaginario de la gente, ni siquiera te digo en los escritores, que puede ser que sí o que no, pero digo en el imaginario. De que yo escribo y entonces solo hago eso y no me ocupo. Si vendo o no vendo, será la editorial, será el mercado. Y no me tengo que ocupar porque como la antigua nobleza o como en la antigüedad, por ejemplo en los griegos, en el pensamiento de los griegos, un hombre libre no se podía mezclar con las tareas serviles de los esclavos, porque eso es indigno. Bueno, entonces, si yo soy escritor y me meto en el tema de ventas, de marketing, si me leen, no me leen, y si se difunde o no lo que escribo, en el imaginario de la gente está como que no, eso no es digno de un escritor. Pero es un prejuicio en realidad, es como vos decís, ¿no? Siempre está el caso paradigmático de Borges, que él mismo se pagó su primera edición de su primer libro publicado, ¿no? Y era Borges. Sí. Y después Borges nunca más necesitó que andar buscando editor ni nada. O sea, escribía, así hubiera escrito cualquier cosa, la lista del supermercado, se la hubieran publicado igual porque era Borges, digamos. Está también ese prejuicio, no sé, digo. Pero yo lo que te quería preguntar también es, digamos, ¿cómo te llevas vos con esto de las redes, digamos, ¿no? De Wattpad, de Instagram y demás. ¿Cómo te llevas con eso y qué opinión tenés también de estos nuevos medios para difundir una obra? A mí me parecen maravillosos. Me parecen maravillosos porque al principio tenía ciertas reservas, ¿no? Pero cuando allá por el 2016 publiqué un libro en forma 100% independiente, no le quería pagar a nadie para que me vendiera, que iba a hacer que mi libro estuviera en todo el país, que después no se vendía ni un ejemplar si yo no la remaba. Entonces dije, no, basta, esto lo hago 100% independiente. Y ahí empecé a preguntar, a googlear, y digo, pero ¿cómo hago para que la gente se entere que saqué un libro? Que encima ni siquiera va a estar en la librería del sello que me lo imprime, porque lo voy a imprimir en una imprenta de Quilmes, para ser específico. Y ahí fue que me dijeron, mirá, Instagram lo usan los emprendedores, ¿no? Esto hace más o menos 4 o 5 años. Bueno, Instagram, y se venden libros por Instagram, la gente los difunde, porque eso me parece que son más fotos, modelos, deportistas, famosos, y ahí me encontré con lo que es la comunidad Bookstagram. Me enteré de que un montón de personas, sobre todo jóvenes, leen libros, los reseñan, organizan lecturas conjuntas. Bueno, eso fue evolucionando y creció muchísimo en estos años, pero entonces dije, claro, acá hay un nicho. Acá hay gente que está esperando que le cuenten historias, conocer libros, conocer autores. Por supuesto que aman Harry Potter y un montón de sagas famosas y no sé, género fantástico y lo que por ahí puede llegar a estar más de moda o ser tendencia en lectores jóvenes principalmente, que un poco son los que marcan las tendencias del mercado en general, no solo de la literatura. Sí. Pero también quieren conocer esto, quieren conocer, leer clásicos, ver qué hacen los autores independientes. Entonces ahí empecé a abrir una cuenta en Instagram y lo empecé a usar, y desde ahí hasta ahora no paré, porque gracias a eso logré que ejemplares de mis libros publicados en forma autopublicada, no valga la semi-repetición ahí, que lleguen a zonas alejadas de Argentina, desde el norte hasta el sur del país, y todo gracias a esas redes, a hacer sorteos, a estar en contacto con personas que se interesaron para reseñarlos, que los compraron, que me dieron la oportunidad de hacer alguna charla en vivo o de acercarles mi propuesta, contarles de qué se trata. Y bueno, y en eso estoy. Y lo cierto es que a mí en lo personal fue lo que me terminó posibilitando hacer que cuando escribí mi última novela, que es la que dentro de poquito va a salir, que los sellos editoriales me leyeran. Claro. Porque lo que veían era que tenía una cuenta activa, que estaba involucrado en realmente no solo en decir, bueno, listo, publiqué, que alguien se ocupe de venderlo, sino, bueno, esta es mi propuesta, y acompañarlo con el cuerpo, con la cara, con actitud, como ver a alguien involucrado en su emprendimiento, en este caso literario, y eso me abrió puertas a que dijeran, bueno, a ver qué es lo que tenés para ofrecer, y que me pudiera reunir con una editora, con que me aceptaran el manuscrito en otro.
Y tal y vez así. ven que la piba Bookstagrammer que les colabora a ellos, por ahí te está leyendo a vos también. Entonces, eso genera, digamos, un feedback que de otra forma no se hubiera dado. La otra vez escuchaba a un cubano exiliado que, bueno, nosotros sabemos que digamos, en Cuba, por el régimen, digamos, comunista, uno si tiene un pensamiento distinto o capaz una creencia religiosa determinada, no lo puede andar mostrando. Y este cubano decía que en Cuba parecía que no había cristianos, no había católicos, hasta que fue Juan Pablo II, hizo una misa pública y se llenó. Y ahí todo el mundo vio la cara de los demás que estaban ahí y se dio cuenta que había un montón de gente que era creyente. ¿Por qué digo este ejemplo que parece que no tiene nada que ver? Porque de modo análogo me parece que pasa algo similar con las redes sociales. Y cuando te escuchaba a vos hablar pensaba en esto. Digo, capaz antes de que esté este auge de internet, parecía de que ¿quién va a leer a fulano que ni lo conoce ni su madre, digamos, ¿no? Y no se le daba una oportunidad. Y era medio como un mito. Y sin embargo ahora vos te das cuenta, a partir de Instagram, de Facebook en su momento, de Wattpad, que realmente los lectores están dispuestos a leerte, digamos, no digo a Pablo Mariosa simplemente, digo, están dispuestos a leer a uno que les diga, mira, escribí esto, quise contar una buena historia y acá está, ¿querés leerla? Y la verdad es que hay un público renovado que te dice, sí, dale, no hay problema, dale, Exactamente. vamos, que quiero leer, ¿no? Y se rompió un poco este mito, no sé, ¿es así según tu punto de vista? Desde ya que es así, y sobre todo son las personas jóvenes, adolescentes, los que más abiertos están a conocer a nuevos autores, al menos Ujú. desde mi experiencia, si bien también hay gente, hay personas de cualquier edad, pero digo, la mayoría, por una cuestión estadística, te diría, porque lo veo, si uno ve sus Sí, es estadísticas verdad, es verdad. en Instagram y Sí. por conocer cara a cara, por Feria del Libro, por haber vendido ejemplares y demás, y las personas jóvenes tienen mucha más apertura y, y me parece que en eso son como mucho más, como que están mucho más despiertos, ¿no? En el sentido de que tienen la posibilidad de conocer a un contemporáneo que está haciendo la obra en este momento, ¿no? Y es algo que en general sabemos, ¿no? En Claro. literatura, como en otras ramas del arte, es muy conocida la fama, la gloria póstuma, ¿no? Esto de que, bueno, se Sí. murió sin un mango la escritora, ¿no? O el autor, y después lo empezaron a leer en todo el mundo, y decir, dale, pobre, no sé, pobre Paula, Leemos más a los vivió muertos que a los un vivos, ¿no? Claro. eso, y de repente este giro a ver, giro en el sentido de apertura a conocer qué es lo que se está escribiendo y qué está pasando hoy, que también es algo que creo que es importante que podamos hacer las personas que escribimos, ¿no? Como de leer a contemporáneos, no quedarnos Ujú. solo con, no sé, a mí me encanta Cortázar, pero no es que estoy leyendo siempre Cortázar, o sea, obvio que sí, voy a Cortázar, a Borges, a Sábato, porque para mí en muchos sentidos son referentes y es muchísimo el aprendizaje al leerlos, sobre todo al releerlos, pero también está bueno ver, no sé, quién está escribiendo cuentos hoy, quién está escribiendo una novela, escribiendo sagas. No toda la fantasía épica es la que nos propuso Tolkien o la que ahora en estos últimos años, ¿no? Con George Martin y Juego de Tronos se difundió muchísimo, ¿no? Por las mega producciones de HBO, que me encantaron igual, pero digo, hay también fantasía épica y novelas distópicas en Argentina, pasan cosas acá. Entonces, Claro. yo no digo que sea mejor o peor, pero veo que en las personas jóvenes hay mayor apertura a decir, a ver qué onda si hay zombies en vez de siempre, no siempre que llegan los ovnis llegan ahí a Washington, ¿no? Claro. Al Golden Gate. Digo, bueno, que alguna vez sea acá en el obelisco, en el de acá, no en el de Washington, o que no sé, no quiero asustarte, ¿no? Pero digo que en zona sur de repente sea la invasión espacial, el conurbano bonaerense, qué sé yo, en Sí, sí. Morón, que pase algo, no siempre en las grandes capitales de los países más poderosos o que mejor están económicamente, no sé. Y esas historias están acá también, y hay muy buenas para todos los gustos.
Ujú. Sí, se ha roto un poco ese canon, quizás, no sé si es que existe o no, pero digo, pues ya va a saltar alguno que diga no, el canon no existe o sí existe y lo creó, qué sé yo, la universidad, va, qué sé yo. Me refiero al canon, digamos, de los libros que hay que leer impuesto capaz más por el mercado, ¿no? Porque también sabemos que, no sé, un clásico o los libros de la saga de Juego de Tronos, si yo lo convierto en clásico también, más allá de que sea bueno el libro, digo, ¿no? Por supuesto que tiene mérito propio para ser un clásico, pero digamos, yo como editorial sé que el clásico vende siempre, no me va a defraudar nunca. Entonces Sí. digo, salirse de eso eh, Ujú. también, digamos, es romper contra ese supuesto canon que va más allá de lo que es la literatura en sí, tiene que ver con una cuestión más capaz marketinera, ¿no? Y vos Bien. has escrito también en Wattpad, para contarle a la gente, digo, en dos palabras, porque por ahí no tienen por qué saber, Cortito. qué sería Sí, Wattpad, sí. ¿no? Wattpad, voy a intentar explicar lo mejor Dale. posible, es una aplicación en la que uno se registra en forma gratuita, creo que tiene una Ujú. pata en la que uno paga también para variar, ¿no? Pero digo, en forma gratuita vos te registras y estás escribiendo, supongamos, una novela y si querés podés ir subiendo una página por día o una página por semana, un capítulo por semana y en el medio los usuarios, ¿no? Ujú. Otras personas que están ahí leen pueden ir comentando, poniendo esta frase me gusta, qué onda esto, ¿no? Este giro es malísimo, o poner corazones, como un poco la lógica que tienen casi todas las redes sociales. Bien. Y eso le permite al autor interactuar con quienes leen. A mí me pasó que este libro que les contaba antes, que publiqué en el 2016, que es La ciudad y los árboles, estuve remando un montón y difundiendo y moviéndome, y yendo a eventos literarios de acá y de allá, y en un momento ya estaba medio empachado de mi propio libro, ¿no? Porque todo el Claro. tiempo hablando de lo mismo, y bueno, me dieron ganas de hacer algo distinto, escribir algo distinto, y ahí fue que empecé a escribir historias breves y como ya estaba en contacto y hablaba con algunos chicos de esta comunidad Bookstagram, ¿no? Ujú. Les pregunté, che, estoy escribiendo algunos cuentos breves. Y yo hace muchos años tuve un blog y entiendo que hoy sigue habiendo blogs, pero digo, en su momento eso tenía mucha vigencia para las personas Ujú. que escribíamos, Es como verdad. tener un blog y difundirlo de esa forma, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy no sé si hay blogs o no, pero ¿qué se usa? Y ahí me enteré de Wattpad. Y un poco para jugar y para ver, bueno, qué onda, cómo es esto, cómo funciona, empecé a subir algunos textos breves ahí, subía uno por semana, ¿no? Y sinceramente estuvo divertido, porque yo en realidad el proceso creativo de escritura y demás era previo a subir el cuento breve, micro relato y demás, pero después veía las reacciones de las personas, que les gustaba, que no, que esta frase sí, que esto no, bueno, etcétera, y me resultaba divertido, pero ya estaba escrito, no es que después lo modificaba en base a lo que Ujú. se comentaba o decían, ¿no? Bueno, y como experiencia estuvo muy bueno. Lo que sí es que en un momento vi que tenía varios textos y como, digamos, escritor así más tradicional, por así decirlo, porque es algo de lo que estoy acostumbrado a dedicarme mucho tiempo y me encantaría cada vez llegar a más lectores, dije, bueno, basta de esto de que circule en forma gratuita y basta de dar, como de compartir todo el proceso. Quiero escribir varios cuentos más y compartirlos de una cuando salga el libro entero, ¿no? Y que tenga Ujú. como un hilo conductor, que no sea solo así. Entonces en un momento dejé de subir y ahí escribí varios cuentos más, todos breves, y armé este libro que es Historias para ser leídas en hora pico, que son todas historias breves, microrelatos, pero tuvo como parte del proceso creativo esta experiencia en Wattpad. Ujú. Es- Recién cuando dijiste lo de llegué a odiar mi propia obra o algo por el estilo, dije, wow, qué buen argumento para una novela, ¿no? Y después me acordé que en cierta forma ya existe, ¿no? Me recordó a Misery de Stephen King, que un poco trata de eso, pero este sí, tal cual, Wattpad tiene su costado bueno y su costado malo, digamos, también, ¿no? ¿Qué es esto que vos decís? Estoy este, escribiendo, no pasa nada. Y bueno, capaz está bueno como un ejercicio de escritura también, qué sé yo. Este, bueno, mira, Pablo, me encantó la entrevista. Se nos va el tiempo, lamentablemente.
lo que te propongo que para cerrar es que le cuentes a la gente dónde te encuentra en Instagram, en las redes sociales y con qué se va a encontrar en tu cuenta. Muy bien. A ver, lo que más uso es Instagram, es Mariosa Pablo con una S, mi apellido y mi nombre, Mariosa Ujú. Pablo. Ahí no subo mucho contenido en cuanto al feed, a lo que son las, digamos, publicaciones fijas que quedan. Sí. Sí, por ahí soy más activo en las stories, que es esto que queda por 24 horas ahí corriendo. Los contenidos en su mayoría tienen que ver con promover escritura, literatura, mi propuesta literaria y propuestas de, digamos, literarias o novelas, libros, cuentos de otros autores. Ujú. Y también lo que tengo es un podcast donde grabo cuentos, que es de acceso gratuito, está en Spotify y lo subo en Anchor, se llama, están los links ahí en mi red y no hace falta ni siquiera tener Spotify para escucharlos, con acceso a Internet lo pueden escuchar. Y lo que hago también es coordinar talleres de escritura, que muchas veces hago actividades gratuitas, que las difundo siempre ahí por mis redes. De Ujú. hecho, en estos días seguramente haga lo que llamo experiencia de escritura en vivo, que suelo hacer unas cuantas por año, que es reunirme con un grupo de personas y con un disparador escribimos algo en el momento y lo compartimos como una experiencia creativa, pero también coordino talleres con grupos fijos que nos reunimos una vez por semana y eso sí son actividades aranceladas. Otro de los clásicos de quienes nos queremos dedicar a la escritura, ¿no? Como Ujú. un poco la infusión económica es necesaria también, además del Ujú. disfrute de escribir y los talleres son un clásico. Si bien los míos no son talleres literarios, no es que doy clase de literatura, sino que coordino actividades de escritura creativa donde hay mucho de literatura porque es lo que a mí más me gusta, al igual que el cine, ¿no? Ujú. Bueno, genial entonces, ya saben dónde ubicar a Pablo, a los oyentes les digo. Y bueno, me encantó que podamos hablar de este tema que lo veo siempre presente, siempre alguien está publicándose, de hecho esta semana compré un libro, un poemario, no les voy a adelantar nada, cuando tenga la reseña después les mostraré y quizás tengamos a su autor acá, así que... Bueno, Pablo, te agradezco un montón por tu participación, por haber estado en este programa de Comunidad Bookstagram. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vos y lo último que digo cortito es Ujú. esto de, me parece fundamental que como cualquier persona que tenga un emprendimiento, ¿no? Si el suyo es literario, tener a las redes como aliados, ¿sí? Aprender a discriminar lo que es el escrito, el texto, ¿sí? Ujú. Con todo el esfuerzo que va a requerir y cuidado y dedicación de la parte de salir a moverlo, a difundirlo. Son dos momentos distintos. Entonces, por lo menos mi postura es que las redes sean aliadas para poder llegar a más lectores. Bueno, muchas Eso es todo. gracias. Muchas gracias, Gracias, Pablo. Gracias por tu Leo. consejo. Nos vemos. Hasta la próxima, Pablo. Y yo quería darle un cierre cortito a este programa con las palabras de Marcelo Di Marco en una breve nota para la revista La Balandra, en su número 4 del año 2013, en el que él decía lo siguiente: no hay vuelta que darle. Los blogs y los sitios web vienen y van. Los píxeles pueden desaparecer en cualquier momento y los asadores domingueros seguirán apantallando las brasas con los sonetos de Shakespeare o el último cuento de Murakami envasados en el suplemento del diario. A la hora de dejarle algo por escrito a la posteridad, ese montón de hojas de papel encuadernadas en volúmenes jamás será reemplazado. El libro es el más excelente soporte para la expresión escrita. Y aunque el escritor haya dejado de ser la vaca sagrada que era hasta hace unos 30 y pico de años, el libro siempre será considerado un objeto de distinción, en todo el sentido de la palabra. Por eso ser publicado o publicarse seduce por igual a los simuladores de talento y a las señoras gordas de cualquier edad, sexo o perfil lipídico, como a quienes honestamente no podemos vivir sin rompernos el alma escribiendo y dando a leer nuestros ensayos, poemas y narraciones. Yo publiqué mis primeros libros pagando y no quiero que esto suene a una confesión ni mucho menos. Vaya a saber qué hubiera sido de mi carrera de haberme sentado a esperar que, algún venturoso día,
el hada del paraíso editorial me tocara con su publicante varita. Hoy ella viene a buscarme. Gracias a Dios. Pero para llegar a eso, al principio opté por hacer lo que hice y que aquí recomiendo. Tratar con sellos y editores prestigiosos que al menos garanticen una buena lectura y una edición de calidad. ¿Es eso degradante? ¿Publicar pagando es sumarse a las despiadadas reglas del mercado? Mas sí, a fin de cuentas, para que su tenebroso libro saliera a la luz, el más maldito de los poetas malditos se formó como cualquier hijo de vecino. Hablo, por si hace falta aclararlo, de Isidor Ducás y los cantos de Maldoror. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el lunes que viene. Chau.